Buenas tardes. Estamos aquí con Maribel Maestre, que es una psicóloga que trabaja en Ananké, que ahora nos contará un poquito qué ha venido a hacer aquí con nosotras. Gala y yo somos psicólogas también y venimos de recorrido juntas, amigas y compañeras también de trabajo, en Cotera, que es una empresa que estamos creando desde cero, unos amigos juntos de la universidad, que lo que intenta, bueno, pues es incluir la psicología a todos los aspectos de la vida de las personas. Y uno de los aspectos en nuestras vidas es el duelo. Y eso es un poquito para lo que hemos traído a Maribel, que, bueno, Gala y yo en concreto la conocemos de Ananké, de su trabajo, que hacemos con ella supervisión en un espacio que se llama Sevillero para Terapeutas. Y bueno, así por no seguir hablando yo mucho, a lo mejor, Gala, te apetece presentarte también un poco aquí en la charla, sobre todo porque sí que es verdad que es un formato de charla en principio que iba a ser como un poco de pregunta-respuesta a Maribel y Maribel exponerse y contarnos un poquito pues todo esto, pero que sí que nos parecía interesante que también hubiera más gente como para exprimir lo máximo a Maribel, ¿no? Pues sí. Bueno, yo soy Gálata, yo soy compañera de la universidad con Alicia en comillas y también soy psicóloga, psicoterapeuta y bueno, pues me estoy formando en Gestalt y en sistémica y Maribel pues es una experta en ambas ramas. Como ha dicho Ali, pues supervisamos con ella los casos clínicos que tenemos. Y bueno, pues vamos a aprovechar un poco esta charla para, como ha dicho Alicia, exprimirla un poco y que nos dé más conocimientos que siempre son pues muy enriquecedores. Bueno, pues muchas gracias, chicas, por este espacio y este encuentro para pues, poder profundizar un poquito en algo que está ahora tan en primera línea como es el duelo, ¿no? Como ha dicho Ali, yo trabajo en Ananké, que es un centro de psicoterapia y formación que estamos afincados en Madrid y llevamos 10 años juntos trabajando, el equipo, desde una perspectiva humanista, desde una visión gestáltica y sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que intentamos trabajar desde el ser humano, desde la persona, dentro de su contexto familiar, que es donde aprendemos, o de cada uno de nosotros hemos ido aprendiendo a relacionarnos con el mundo y es de donde se gestan las grandes cicatrices con las que luego nos exponemos al mundo y salimos al mundo y se nos cristalizan luego en las relaciones adultas, ¿no? Entonces es como la Gestalt es todos los ciclos que uno tiene que ir atravesando hasta madurar y en la visión sistémica lo que nos ayuda es ver qué influencia tiene en lo relacional, en lo íntimo y en lo social. Entonces, para mí y para mis compañeros de Ananké es un encuadre pues muy completo, ¿no? Luego yo vengo de una perspectiva de trabajo social, trabajé muchos años en servicios sociales, en asociaciones de barrio, en el aspecto de psicología comunitaria, higiene mental. Y bueno, esta visión mía desde donde arranqué, desde lo social, también pues me da como un elemento más a la hora de ver al ser humano integrado en el mundo, ¿no? Me parece que cada personita que se sienta con nosotros a charlar de sus dolores y de sus cosas trae todo eso atrás, ¿no? Y es como bonito verlo, ¿no? Verle sentarse y ver que trae todo esto detrás. Me parece una manera muy bonita de trabajar, con la que me siento muy identificada y con la que me siento muy a gusto. Sí, y hay un nuevo proyecto, ¿no? En principio, la salida del confinamiento trae una nueva realidad y un nuevo proyecto para ti también, ¿no? Como sí, bueno, surge un poco de la necesidad de lo que voy palpando en lo que voy viendo en mis pacientes y lo que voy recogiendo, ¿no? Voy viendo pues, en medios de comunicación y demás, que es lo más doloroso que nos está pasando es el estar perdiendo
personas importantes en nuestra vida sin poder haber hecho un buen cierre con ellos, no haber podido despedirnos de ellos, gente mayor que está muriendo sola, hijos que se están quedando sin padres, padres que se están quedando sin hijos, en un vacío muy grande, ¿no? Es quizá lo que más me conmueve y desde esa conmoción y desde esa emoción sí que me gustaría, cuando volvamos a esta llamada nueva normalidad, que bueno, el término no me gusta demasiado, pero para entendernos, Sí. Sí que creo que es importante abrir espacios de acompañamiento a la pérdida del duelo. Igual que estamos perdiendo una realidad, según dice todo el mundo, hemos perdido una realidad, nos abrimos a otra, todos vamos a experimentar de alguna manera, quien haya perdido gente o no, va a experimentar esa sensación de esto ya no es lo mismo, ya no tenemos lo mismo, ya no somos lo mismo. Y bueno, pues va a haber una sensación colectiva desde ahí. Y luego sí que creo que es muy importante acompañar a todas las personas que nos han podido despedir de la gente que quieren. Y bueno, y como en este proceso también yo he perdido familiares, en el último mes he perdido gente que quería mucho, 2 tíos míos muy queridos, se me hace como más necesario, ¿no? Ya no solamente por la gente a la que yo puedo acompañar como profesional, sino también es una forma de yo sentirme acompañada en mi duelo, ¿no? En el duelo de 2 personas que han sido muy importantes en mi vida y que no he podido darles la despedida que ellos se merecían, ¿no? O como ellos pudieran haber entendido que era una buena despedida, ¿no? Porque desde mi trabajo yo puedo entender que ante una dificultad puedo diversificar formas de, ¿no? Nuestro trabajo como terapeutas creo que es algo muy creativo en el que ante una realidad empezamos a buscar nuevas formas de poder elaborar todo lo que nos pasa, nuevos diálogos internos y externos, nuevas narrativas. Estamos constantemente en eso, ¿no? Pero bueno, mis 2 tíos eran personas mayores y si hubieran merecido lo que ellos hubieran querido, que es una buena despedida, donde todos nos hubiéramos podido acompañar también, todos los familiares, tíos, primos. Y bueno, se ha hecho de forma diferente, pero supongo que cuando todo vuelva a un estado normal de las cosas, se pueda viajar. Yo necesito viajar para despedirme, pues seguramente ahí retomaremos un montón de cosas dolorosas y bueno, pues desde ahí nace la inquietud de organizar un encuentro, un espacio de encuentro, un taller, para que participemos todos y podamos compartir esto tan difícil, ¿no? Que es la despedida. Sí, sí que es verdad que hay como muchas cosas, ¿no? Que has ido contando, como una parte de cómo es el proceso de dejar la vida, ¿no? De una persona y que cada uno tenemos una forma de entender cómo queremos morirnos, ¿no? Más luego como personas, cómo vivimos que alguien esté dejando la vida y cómo para nosotros es acompañar en ese proceso y luego ya una vez que ha ocurrido, ¿no? Y qué pasa después con el vacío que nos deja. Sí, yo un poco para recopilar un poco todas estas cosas que has dicho y darle un poco de estructura, pero bueno, así como lo primero sí que te quería decir que gracias a escucharte hablar todo esto y saber que hay una parte de teoría que subyace a todo lo que estás diciendo, más luego además toda la parte de la experiencia me parece que es importante y encima el hecho de que tú estés pasando por todo este proceso, ¿no? Porque al final no es un momento que pasa y ya está, ¿no? Ahí como recogiendo otra vez lo de la nueva realidad, ¿no? Bueno, son procesos, ¿no? Y ha pasado ahora, pero sigue pasando y seguirá pasando en un año, ¿no? Eso es. Yo quería añadir que me parece como muy bonito el sentido del propio taller, porque no solo parte de ti, sino que parte de tu propia necesidad y de tu propia vivencia y lo importante que vives tú, el cerrar un proceso, darle una simbología, un sentido y tu propio cierre, aunque no sea el que a lo mejor tus tíos hubiesen deseado, sería quizás otro. Y creo que desde ahí como que te vuelcas mucho más, ¿no? En decir, si para mí esto es bonito y necesario, probablemente para mucha gente también lo es, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, desde la experiencia es un poco desde donde se basa el humanismo, yo creo, ¿no? Que uno puede aportar en el acompañamiento terapéutico lo que uno ha vivido o la empatía por lo que otros viven.
O sea, el contacto directo con el sentir del otro o realmente la vivencia propia, ¿no? De diferentes situaciones vitales en las que nos vemos inmersos, ¿no? Quizá esta de la muerte es la vivencia más contundente o más definitiva a la que nos tenemos que enfrentar los seres humanos, ¿no? El anterior fue el nacimiento, del que ninguno se acuerda, pero todas las teorías de desarrollo perinatal y neonatal hablan de que es una cosa traumática y horrible. Y el trauma del nacimiento de otro el rango trauma o del algo así, nacimiento, ¿no? sí, sí. Y este es el siguiente paso que hacemos solos, con nuestra propia capacidad y dejándonos guiar por lo que tenga que ser, porque el nacimiento es una pulsión interna de dos cuerpos que necesitan pasar a otro estado y ni el bebé lo elige ni la mamá lo elige y pasa. Y por mucho que estemos intentando controlar todo esto, ¿no? Ya, pues, que si los partos programados y las cesáreas, no sé qué, ¿no? El ser humano es muy intervencionista e intentamos que todo vaya según lo planificado, ¿no? Pero muchos de los nacimientos ni son planificados ni son... se tienen que solucionar a medida que van pasando, ¿no? Yo creo que la muerte es ese salto, ese gran salto, seas creyente o no, a otro estado. O sea, esto no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con una transición vital hacia otra cosa que haces tú solo y que vas a hacer quieras o no quieras. O sea, esto es como nacer. Y que en el momento del acontecimiento, pues tú como elemento protagonista tendrás que sacar todos tus recursos para atravesarlo y la gente que está alrededor también. En el nacimiento son todos los médicos, la mamá, el papá, la familia y en la muerte pues un poco también, ¿no? Todos los que acompañan y es un salto inevitable. Y como es inevitable y vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente evitándolo, esto es, vivimos en la eterna juventud, en el eterno bienestar, en la eterna búsqueda de la felicidad y no hay una naturalización de este paso, ¿no? de la muerte, que yo creo que por eso ahora es tan traumático realmente, porque no tenemos incorporada... Sí, qué interesante eso que dices, sí. Sí, no tenemos incorporada la muerte como parte de la vida. Entonces, yo creo que por eso está siendo tan chocante y hay mucha gente que es posible que se quede cristalizada en trauma de duelo por no poder digerir algo tan determinante, ¿no? En la vida, porque no la han vivido con naturalidad. No se habla de la muerte, no hay cuentos sobre la muerte, no hay una educación para el buen morir. Los tanatorios parecen centros comerciales, la gente vaya a un catering. Yo es que en el último velatorio en el que estuve era un catering, un sitio monísimo, la gente charlando que hace un montón que no se veía, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, tú tal, no sé qué. Y el muerto al fondo, en una sala, si querías vas, si quieres no vas, o sea, como es un acto social que si quieres incluyes al muerto y si quieres no lo incluyes. Y si quieres, incluyes a la muerte y si no quieres, no. Entonces, hasta ahí necesitamos controlar el ser humano todo lo determinante de la vida. Y bueno, pues el no incorporarlo hace que yo creo precisamente en este tiempo sea tan difícil y por eso creo que es tan importante el acompañamiento a la gente para aterrizarles en todo esto. O sea, te han evitado el contacto con la muerte toda tu vida, tienes la edad que tienes, de repente te lo encuentras, te das cuenta que no lo puedes evitar, no lo puedes esquivar y se te ha colado. Y no lo puedes controlar. Más que es muy interesante lo que estás diciendo, como que en el duelo, ¿no? Por lo menos desde lo teórico que nos han ido diciendo, ¿no? Es como la pérdida de la otra persona y nos quedamos como en eso muchas veces y no tanto en el contacto que aparece de repente con la muerte, con nuestra propia muerte, con otras muertes pasadas, ¿no? Ahí, sí. Claro, es el hilo, ¿no? El hilo que todo lo teje y que todo tiene un sentido y ocupa un lugar en la vida de los seres humanos. Y hemos intentado por miedo, claro, porque es un tabú tremendo el saber que todos y cada uno de nosotros vamos a terminar pasando por ahí.
ese hilo cortado, ¿no? Es como que eso le pasa a los demás, pero no me pasa a mí, ¿no? Que es como una cosa como mi adolescente, ¿no? Es como, bueno, esto le ha pasado a mi colega, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Bueno, esto no va a pasar a todos y cuanto antes nos llevemos bien con la muerte y la veamos como compañera de vida, creo que el hecho de morirse, digo yo que será más fácil y es más fácil también para las personas que acompañan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viendo un poco digamos, como lo que dices tú, Ali, de la teoría, ¿no? Las fases del duelo, eh, hay una primera fase que es la negación, ¿no? Cuando alguien muere, el que se queda vivo, estamos hablando del vivo, ¿vale? Porque, claro, lo que nos va a tocar acompañar es a los vivos. La primera fase por la que todos pasamos es la negación. No puede ser. Tú cuando hablas con la gente te dice, es como si fuera una peli, es algo irreal, esto no me está pasando, creo que va a volver a aparecer por la puerta al día siguiente, no es la negación. Y yo creo que a nivel social estamos en la negación, ¿no? Son cosas que pasan, pero algo así, ¿no? Es como que se ha muerto fulanito, ay, qué pena, y ya, ¿no? Y me lo voy quitando y me lo voy quitando. Y además hay muchas frases de estas afortunadas de acompañamiento, de tú lo que tienes que hacer es empezar a hacer tu vida normal, quédate con lo bueno y tira para adelante. El tira para adelante es una cosa y dices, pero vamos a ver, si estamos ahora llorando porque estamos perdiendo a alguien, ¿por qué tenemos que estar en el tira para adelante? El Sí, es que daño de estamos en la esto. psicología positiva, ¿no? El daño que también que hace a tener que estar bien y a no poder estar triste, ¿no? Claro, Cuando toca. claro. Yo creo que ahí, a nivel cultural, estamos un poco en la negación y en la racionalización, que son como las dos primeras fases, en las que todo es a través de, es una fase cognitiva en la que todos estamos en la cosa de explicarnos qué ha pasado. Esto no me ha podido pasar a mí y esto porque ha pasado. Es donde estamos cuando hablamos de, uy, si el médico hubiera ido antes, y si yo lo hubiera llevado antes al hospital, y si no hubiera pasado ese día por aquel camino, ¿no? Intentar comprender algo que es incomprensible porque no es razonable en el mundo en el que vivimos que alguien se muera. No entra en este mundo de, como decía Gala, de positivismo y felicidad y bueno, no es concebible. Entonces hay mucha gente que se queda en esa fase, ¿no? En la racionalidad, y tiro para adelante. Y paso por encima del resto de las fases que tienen mucho que ver con entender qué es una pérdida y qué es una separación y qué es una muerte, ¿no? ¿Qué es para mí? Porque el otro no deja de ser entender de cara a la galería, ¿no? El comprender y hacer comprender a los demás. Pero el propio proceso de duelo y el propio proceso de pérdida, junto con este inicio de la fase cognitiva, llega con la fase más emocional, ¿no? Porque la muerte nos atraviesa de arriba abajo, no es, va más allá de lo racional, es el dolor por el no tener, es el dolor desde el ya no estar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, o quizá lo que más enquistado se suele quedar es la parte más emocional. La parte emocional se pasa por diferentes fases. Tiene varias emociones, ¿no? La primera es la rabia. ¿Por qué le ha pasado esto? Si era demasiado joven, es que la vida es injusta, ¿no? Toda la rabia que nos da y porque nunca es un buen momento para que alguien se muera. O sea, a mí en estos días, cuando dicen, es que precisamente ahora, en este momento, digo, claro, en este momento, y cuando es verano porque es verano, y cuando son las fiestas del pueblo, pues es la fiesta del pueblo, nunca es un buen momento para morirse. Es como dejar una adicción, ¿no? Como que nunca es un buen momento para dejar una Claro, adicción. entonces es lo del coronavirus, sí es verdad que es un momento chungo, difícil, es un momento históricamente particular, pero es tan mal momento como cualquier otro para morirse y para perder a alguien, ¿no? Entonces eso es mucho la rabia. Me gusta mucho eso como para también quitar un poco a veces la culpa y el peso que se da a fechas, ¿no? Cuando, por ejemplo, muere alguien en un momento de Navidad, de repente es como que cobra un montón de peso, cuando muere de repente cerca de un cumpleaños, ¿no? Como que cobra mucho peso y me llevaba un poco como a pensar, ¿no? Como esa fuerza que le hemos dado a qué mal momento o qué momento que nos lleva Sí. de repente a conectarlo con
con Sí, fecha. y bueno, y no deja de ser parte del proceso racional, ¿no? El conectar lo que me ha pasado con un momento vital, pues como tú dices, en fechas como la Navidad o en fechas como el cumpleaños y demás, ¿no? Es como también es una manera de ir tejiendo la narrativa interna de qué significa la muerte, es el dónde. El dónde de mi vida y el dónde de la época y el dónde, ¿no? de la propia biografía. Entonces la rabia es como la primera emoción y es la rabia la que nos suele mover y es la rabia la que suele tapar el dolor, ¿no? La parte como más profunda en la que, bueno, pues no hay nada que hacer ya, ¿no? Hay que quedarse en el no puedo hacer nada. Entonces, después de la rabia aparece el miedo, ¿no? El miedo porque uno ya conecta con esto es inevitable, o sea, por mucho que me enfade y por mucho que patee, esto va a pasar y, ostras, qué miedo, ¿no? Es atravesar algo, quieras o no quieras, da muchísimo, muchísimo miedo. Del miedo pasamos a la tristeza, que ya es cuando ya nos soltamos un poco la energía de que podemos hacer algo, ¿no? En el miedo todavía hay un poco de energía de hacia dónde me puedo dirigir, qué puedo hacer, qué tal, y la tristeza ya es como el caer, ¿no? Esto es así, ha llegado, ha sido inevitable, y de la tristeza pasamos a la aceptación emocional, ¿no? Y es que esto es real, me daña, me duele, he perdido a alguien a quien quería, porque nos duelen los duelos de personas a las que amamos y nos devuelve el recordatorio de que somos personas amorosas y amables, es decir, que queremos y que nos quieren. Y estamos muy poco en contacto con eso en general, ¿no? Nos cuesta mucho decir un te quiero profundo, nos cuesta mucho expresar la emoción de afecto y de cercanía a los demás, pues por miedo a ser heridos, por miedo a... Y parar, mirarnos a los ojos y decirnos que nos queremos, yo creo que es un acto revolucionario que no se suele hacer muy a menudo, ¿no? Y yo creo que la aceptación emocional es cuando llegas a la conclusión de que realmente somos profundamente amorosos todos y que cuando alguien muere hay un trocito de amor que se va con él y se pierde, ¿no? Y luego llegaría la fase de cierre, ¿no? Cuando ya hemos pasado por todo este tsunami emocional, llegaría la parte de cierre, que es la parte en la que, bueno, para mí creo que es la más liberadora y más bonita, que es la gratitud. Es lo vivido con esa persona, es lo aprendido, es lo compartido, agradecer que esa persona haya estado en nuestras vidas, perdonarnos, en el caso de que haya que perdonar algo, ¿no? De discusiones no cerradas, desencuentros no hablados, todos esos flecos que nos han ido quedando con las personas que despedimos, el perdón, el agradecimiento y el poder tocar esa parte de que gracias al haber conocido a esa persona podemos revincularnos con otras y volver a establecer nuevas relaciones amorosas sin miedo a perder, ¿no? Como si llegamos a ese agradecimiento somos capaces de poder enfrentarnos a otra pérdida sin tanto desgarro. Porque ya hemos llegado a una parte en la que perder a alguien también implica ganar algo. Wow. Yo quería preguntarte, Maribel, al principio estabas hablando, ¿no? de esta fase más de la racionalización, cuando hablabas de estos ISIS, ¿no? De y si hubiera hecho algo, y si los médicos hubiesen sido otros, ¿no? A mí me conecta mucho como con la culpa, ¿no? Una culpa distinta, creo, a la última que hablas de cuando ha habido esos flecos y esos conflictos que se quedaron, ¿no? Pues ese padre con el que llevo 10 años sin hablar y de repente se muere y no he podido hablar con él, ¿no? Y pedirle perdón, sino, bueno, no sé si sería la misma culpa, pero a mí me viene, ¿no? Esa culpa que yo creo que a veces se puede complicar, ¿no? Como que te puedes quedar ahí enquistado con esa emoción, ¿no? Claro, eso pertenece hasta el miedo, todo pertenece a la parte del hacer, ¿no? En Gestalt nos gusta mucho diferenciar entre el hacer y el ser. Y entonces, la culpa, el intentar entender, el sentir que podíamos haber hecho otra cosa, que es la culpa a la que tú te refieres, tiene mucho que ver con el ser humano haciente, el que hace. Tendría que haber hecho otra cosa, tendría que haber pasado otra cosa, todo es acción, todo es movimiento, todo es construir, hacer.
En el momento en que empezamos a llegar a la tristeza y al dolor, ahí el hacer se transforma en ser. Somos seres dolientes, somos seres amorosos. Y ahí ya no hay nada que hacer. En las cosas importantes de la vida no hay nada que hacer. ¿No? La aceptación forma parte de ese rendirse al ser, o sea, esto es lo que hay, digamos, ¿no? Que diría desde una perspectiva más cognitiva, los límites de las cosas, el hasta aquí, ¿no? Que sería como el principio de realidad, que también se dice, ¿no? En otros, desde otras perspectivas teóricas, ¿no? El límite al final de todo. Es la aceptación, esto es lo que hay, esto forma parte de... ¿no? Y ahí ya no hay nada que hacer. Cuando hay aceptación, ya todo lo demás viene solo. El llanto, el dolor, el aceptar la realidad, el poder pasar el perdón, la gratitud, el darnos el permiso a revincular. Eso ya sale solo, es natural, consustancial al ser humano. No hay nada que hacer. O sea, eso lo sabe hacer cualquiera. Que se deja. Claro. ¿No? Como respirar. Otra pregunta que me surge, ¿no? Porque yo sí que he oído que como que pasas por las fases del duelo y puedes volver y puedes ir a una y puedes ir a otra, ¿no? Pero esto quizás tiene que ver más con la parte emocional. O puedes irte a la racional también y puedes ir de una a otra saltando. Claro, la racional yo creo que es el anclaje, el asidero que nos permite no caer en lo emocional. Entonces volvemos de vez en cuando a lo racional porque lo emocional nos da mucho miedo. Y puede pasar cualquier otro acontecimiento por medio que te bloquee en un momento dado el proceso de duelo. Por ejemplo, si has entrado en una tristeza profunda y en un dolor profundo por la pérdida de alguien y no ha habido nadie que te haya acompañado y no ha habido nadie que te diga es normal que te sientas así, o en la de la rabia, que te enfadas con el muerto, que también pasa, es decir, ¿y por qué te has muerto? Y le dices barbaridades al muerto, ¿no? Claro, el pobre, o la pobre, como si tuviera la culpa, ¿no? Si no hay nadie que haya al lado que te valide esa emoción, vuelves a lo racional, porque no puedes soportar ser malo. Es mal, te sientes malo cuando te sientes doler mucho y no te puedes ni mover de una cama, te sientes débil, y cuando estás enfadado te sientes malo. Son sensaciones que invalidan el derecho a tener bienestar en la vida. Entonces te vas a lo racional, ¿no? Siempre vuelves al mismo punto y vuelves a fases anteriores cuando te has quedado estancada en una fase y no puedes continuar. Y luego, es que esto del duelo es muy complejo, porque luego, por mi experiencia personal, también pasa que a medida que vas pasando por diferentes etapas de tu vida, los duelos se recomponen, se rehacen. Y vuelves a pasar, por ejemplo, yo perdí a mi padre. Sí, yo perdí a mi padre con 18 años. Como yo entendía la pérdida de mi padre con 18 años, es muy diferente ahora que tengo 44. Es muy diferente como entiendo ahora la muerte de mi padre, qué diálogo establezco a nivel racional con la muerte de mi padre, qué emociones se me mueven y a qué nivel de profundidad con la muerte de mi padre. O sea, los duelos se van actualizando, como el Windows. Claro. ¿Vale? Sí, que cuando es una cosa que te va del... enseñando cada etapa vital de tu vida, porque vives momentos diferentes y estás en momentos diferentes, pues no es lo mismo perder a un padre cuando eres madre que cuando no lo eres, ¿no? Porque la vivencia de lo transgeneracional es diferente. Claro. Entonces los duelos son diferentes desde ahí, ¿no? Claro, a mí me hace preguntarme cuando comentabas en las fases el momento de cierre y esa frase que para mí me parece como ya el sumo, ¿no? Cuando perder a alguien, perder algo y a la vez también ganar, ¿no? Que llegar ahí me parece que es complicadísimo, ¿no? Pero me hacía como volver otra vez a la parte esa del cierre, como casi como una pausa, ¿no? Como, vale, lo he cerrado un ratito y he cerrado esta parte. Pero luego pasa otra fase y vuelve a abrirse de alguna manera con otro proceso y con otra evolución y desde otro lugar. Y lo cierras y vuelves otra vez, ¿no? Como... Eso es como, bueno, una pérdida no deja de ser una cicatriz en el alma, ¿no? Igual que pues todo el mundo que ha tenido una cicatriz o una herida, cuando cambia el tiempo,
nota el cambio de tiempo en la herida, ¿no? En la cicatriz se pone más roja, te duele más el hueso. Bueno, pues igual que pasa con las heridas físicas, pasa con las heridas emocionales, las heridas del alma, ¿no? Que aunque tengas la herida cicatrizada y cerrada, cuando se muere el padre de un amigo, en mi caso, ¿no? Cuando se murió la madre de mi marido, a mí se me reabrió mi herida de mi padre. Y fue recolocar otra vez un montón de cosas, ¿no? Entonces la propia vida te va trayendo nuevas situaciones que te tocan en la herida. Es verdad que no hay nada como la primera vez en todo en la vida. La primera vez que pierdes a alguien significativamente importante, se queda para siempre esa señal, ¿no? Es porque es la primera vez que sientes todo eso y es un sentimiento muy potente. Entonces esa cicatriz lo que te permite es recordar que has pasado por ahí y que ya has atravesado el susto, ya has atravesado la novedad, que queda mucho dolor, pero hay partes que ya entiendes y comprendes. Ya algunas de las fases, bueno, cambian, digamos, de volumen, ¿no? A lo mejor no necesitas racionalizar tanto y ya te vas directamente a lo emocional, o según te pille en la vida, pues mira, me voy a ir a lo racional porque no puedo sujetar lo emocional ahora mismo, ¿no? Y me voy a entenderlo y punto. Y otra cosa mariposa, ya me tocaré esto porque ahora no puedo, ¿no? Que eso forma parte también de la conciencia del proceso, ¿no? En qué momento estoy de mi duelo, que me permito, que no me permito hacer, ¿no? Con lo que me está pasando. Y además me parece muy interesante lo que estás diciendo también, como nosotras que acompañamos a las personas desde no pasa nada si entramos en la parte racional, ¿no? Como que te estoy oyendo todo el rato con el, pues si estás en este momento y está bien, y si estás en este otro también, ¿no? Como que no hay una manera de llegar al cierre, que cada uno hace como puede. Me parece como que lo importante es como no estar en los extremos, ¿no? Es decir, ni estar todo el rato en lo racional, ni como siempre, ¿no? Pero como que parece como que un duelo que se está llevando bien es uno en el que vas a lo racional, vuelves a lo emocional, vas a lo racional, ¿no? Como que conectas, desconectas, conectas, desconectas, ¿no? Es un signo de buen pronóstico, podría ser. Sí, sí, el sentir que una tiene cierta flexibilidad a moverse en diferentes fases del duelo, pues implica libertad de vivirlo, ¿no? Con lo cual, y que bueno, que esto así contado parece como lineal, ¿no? Pero un duelo te puede llevar, dicen algunos expertos, que empiezas a enterarte de que realmente esa persona ya no va a volver a estar en tu vida entre 2 y 5 años. Es decir, que puedes estar en la fase racional perfectamente 2 años y no te has enterado realmente de que has perdido a esa persona, o tardas 8 meses. El primer punto siempre es el racional y siempre desde ahí vamos a intentar, porque es el punto más seguro para el ser humano, porque es donde más distancia emocional podemos tomar y menos sentimos la propia implicación en la muerte. Es decir, que somos seres finitos y nos toca a nuestra propia muerte, ¿no? Entonces, atravesar el dolor de la muerte pues implica tiempos y darse tiempo. Mucho tiempo, ¿eh? Y permiso a darse tiempo. Y permiso a darse tiempo y permiso a hacerlo como te salga y permiso a no estar bien y permiso a llorar y permiso a reírte. Hay gente que le da por reírse en los funerales, por ejemplo. Un mecanismo de defensa estupendo oye, que es un recurso también, el sentido del humor y el mecanismo de defensa de no quiero tocar esto y me río mucho, ¿no? A mí me recordaba, el otro día estuve en una charla con un amigo que hace intervención en crisis y nos contaba cómo en crisis y emergencias pasaba un poco que claro, la gente hace reacciones de lo más variopintas, ¿no? Y que decía que a la hora de intervenir en crisis, una de las cosas fundamentales era darse cuenta que lo extraño y lo novedoso y lo raro es la situación, no lo que hace la persona, ¿no? Como también normalizar toda esa parte para quitarnos también culpa, ¿no? De, ostras, es que me he estado riendo en el funeral de mi abuelo y no tocaba. Claro. Sí, está claro que cada persona tiene su propia manera de expresar también el duelo. Yo te iba a preguntar